Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Aquello que defiende es otra cosa. Seguimos haciendo política de izquierda útil y esa es la mayor reivindicación que hago, la credibilidad de que los socialistas hacemos aquello que decimos y cuando hacemos lo que decimos tenemos la confianza de los ciudadanos. A mí me hace mucha gracia porque durante estos meses, en el mes de octubre, vi cómo algunos compañeros y compañeras que defendían la abstención decían entonces que no había que acordarse de los militantes que claramente estaban en el no y que había que acordarse de los votantes del Partido Socialista que claramente estaban en la abstención. Claro, no lo vamos a poder hacer si seguimos divididos, si seguimos enfrentándonos entre socialistas. No nos enfrentaremos a la derecha ni a los problemas que tiene la gente. Tampoco lo vamos a poder hacer si no tenemos claro cuál es nuestro sitio en esa izquierda exigente que no representa al IBEX 35, sino a los más humildes. Soy una persona profundamente socialista, de izquierda en mi ámbito privado y en la gestión de lo público. Y el primer compromiso que voy a adoptar, si tengo la confianza mayoritaria de los compañeros el próximo domingo, es que si el PSOE no remonta electoralmente, evidentemente yo me marcharé, lo haré sin hacer ruido, sin fracturar el partido, porque el PSOE es mucho más importante que todos los que estamos aquí. Pedro. Bien, yo quería simplemente recordar, el 10 de noviembre de 2014, Susana, en Teletipos sale el titular de que la soberanía es indivisible, pero se puede negociar el término nación. Esto es lo que tú dijiste el 10 de noviembre de 2014. Cuestión distinta. Disculpa, Susana. Cuestión distinta es que ahora ya has cambiado de opinión. A mí me llama muchísimo la atención. Léelo. Vuélvelo a leer. ¿Me permites terminar? Bueno, luego te lo explico. ¿Me permites terminar? Vale. A mí lo que me llama mucho la atención es que aquí estemos hablando de coherencia con una candidata que no ha presentado todavía su proyecto, que la va a presentar mañana. Pero, en fin, antes del recuento, por favor, Susana, sería lo bueno. Y para volantazo, el que se dio el 1 de octubre como consecuencia de la abstención al Partido Popular de espaldas a los militantes y a los votantes. Yo espero que gane quien gane, el Partido Socialista entienda que hay que sumar fuerzas para echar a Rajoy. Respecto a la moción de censura, yo creo que es postureo. Podemos no tiene propuestas de gobierno y necesita pues hacer sus números, sus performances, se ponen camisetas, sacan autobuses, ahora presentan mociones. No me preocupa nada porque a mí me han votado la mayoría de los madrileños y además tengo el apoyo de Ciudadanos. Uno amenace a otro con pedir o con dejar de pedir, bueno, eso forma parte de las cosas que hacen algunos partidos políticos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Mi nombre es Alejandra y me preguntaba cuándo fue que pasó que perdí esa sensación y me volví individualista y me olvidé de lo confortable que es sentirse parte de una familia como lo es la Resistencia. Y en esa asociación de ideas precisamente me vino la imagen de la cafetera y ese sentir tan cercano estando en la distancia y tuve ganas de compartirlo a través de este cauce. No sé si lo pondréis o no, pero tenía ganas de dejarlo aquí. Buen día.
buenos días, cafetera. Bienvenidos una vez más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo, a esta sociedad, a este país. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se conectan a esta hora al programa, que salen desde las profundidades de Sherwood y se van incorporando a la resistencia. Proscritos, David Quirós, Sánchez Cajal, José David, Jorge Sin Miedo, Enfermero Salesa, tantas y tantas personas, Elena Noruega, Frank Gámiz, Marla Singer, Grimer, Lucky, Javier Cascales, Arturo García, tantas personas que se incorporan al programa, muchos de ellos expatriados que se conectan a la cafetera porque supone una suerte de hilo de Ariadna que les mantiene unidos a sus raíces, a sus amistades, a sus recuerdos. Y al ritmo de Fridonia van componiendo una gran asamblea en la que participan como una suerte de focus group, de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. Paloma Iriazazábal, Frank, Ángel Trianero, Maite, Juan Casamayor, Hardy Useful. A ver si hoy te pillo un poco despistadillo, Hardy. Emilio Silva, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Buenísimos días. Estoy pensando, ¿te llamo María.es o María Navarro? Porque tu nick es María.es. Sí. Oh, el nick de Emilio, María. Así me va bien. De hecho, me he enterado que el mes de mayo es el mes de María, así que llámame María. Es el mes de María, el mes de las flores. El mes día 16, quedan 2 días para el cumpleaños de María Navarro. Quedan 2 días. ¿Hacemos otra quedada? Bueno, luego, o lo celebramos en Lisboa, como prefieras. Sí, Ayer me cantaba Emilio María la portuguesa. Os voy a llamar Los Planes. Mi amiga Bea nos llamaba Los Planes. Siempre que quedábamos, en cuanto abríamos una botella de vino empezábamos a hacer planes. La semana que viene nos vamos a famar a hacer surf. Pues si no habéis hecho surf en la vida, es igual. A tirar con arco. Pasado mañana vamos a tirar con arco. Y nunca hacíamos nada y decía, sois Los Planes. Bueno, pues a vosotros os pasa igual, o sea, sois Los Planes. Teníamos algunos planes aparcados y ahí se quedan. Yo ayer ya pedí la furgoneta, ¿eh? Sí, ya. Bueno, luego hacia el final del programa hacemos un repaso a los planes que tenemos aparcados. Pero ayer tuvo lugar el gran debate entre los candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista. El gran debate, Susana Díaz, Pachi López, Pedro Sánchez. Debate que dejó momentos muy singulares de los que vamos a hablar. Dejó interpretaciones muy interesantes en los medios de comunicación y vamos a hacer un pequeño repaso a eso. Ayer además pusimos en marcha una iniciativa que no habíamos hecho hasta ahora, seguir el debate en directo y lo íbamos comentando. Eso ha producido que hoy en el timeline tanto de la aplicación como de Spreaker veréis que hay 2 programas de ayer. Uno fue el programa a las 8:30, el programa normal, y el otro fue el seguimiento del debate de los candidatos del Partido Socialista. Lo íbamos comentando y además la gente fue participando y se dieron momentos muy interesantes porque estuvimos en directo conectados con los oyentes de este programa. La verdad es que fue una cosa improvisada. Irrumpimos de pronto en la red, muchos de vosotros no os enterasteis, pero si miráis en la aplicación veréis que hay 2 programas ayer. Hemos intentado separarlo ahora, no sé muy bien cómo se verá en la aplicación. Ahora a ver si lo podemos abrir en el móvil y lo vemos. Pero en todo caso eso nos va a dar pie para poder comentar hoy con una cierta... Lo seguimos con muchísima atención y nos va a ayudar también a analizar lo que ocurrió ayer en un debate que ya está teniendo sus primeras consecuencias, porque Francina Armengol, después de que daba la impresión, yo diría que la gran conclusión del debate es que todos marcaron sus posiciones, pero ninguno cometió ni un gran error ni un gran acierto. Digamos que quizá el que salió más reforzado porque era el candidato que más desapercibido pasaba fue Pachi López, que para sorpresa de muchos, yo el primero, ocupó un papel con un cierto protagonismo. Se convirtió, hoy decían, estaba escuchando una emisora de radio y decían... Fue una especie de mediador matrimonial entre una pareja y encontró un papel de ubicación, de intento de tal. Pero Francina Armengol, ya sabéis que es la presidenta de Baleares, que se había mostrado partidaria de la candidatura de Pachi López, esta mañana ya ha anunciado que se va a la candidatura de Pedro Sánchez, que apoyará a Pedro Sánchez. E invita a Pachi López a que haga lo mismo, a que siga sus pasos. Bueno, esto ha provocado un pequeño terremoto
un pequeño terremoto en la familia socialista. Porque además es un balón que le ha centrado a la rueda de prensa que va a tener hoy Susana Díaz cuando presente su programa, porque este tema le va a salir, le va a dar en las narices, por decirlo así, mientras ella esté presentando ese programa. Yo creo que en eso, digamos que Susana creo que fue poco inteligente en ese sentido, porque teniendo el aparato de tu parte, creo que podría haber ido mucho más tranquila, sin llamarle cariño, porque yo creo que en ese contexto llamarle a una persona cariño es como dejarlo en la suela de tus zapatos, ¿no? Y entrar en el juego sucio que es en el que Pedro Sánchez quería provocar a Susana Díaz, ¿no? He visto en varios sitios que, bueno, pues ponían a Patxi López como mediador. Bueno, yo creo que también se quiso hacer su hueco y también se metió en la batalla. Bueno, el caso es que hubo momentos de mucha tensión, es verdad, había una cierta condescendencia con Susana Díaz, pero fue compartido porque hubo momentos de gran tensión que se observó. Ayer, José Miguel Contreras, cuando le entrevistamos aquí en el programa, nos dio algunas claves muy importantes, muy interesantes, que además hoy, cuando hagamos el repaso a las portadas de los periódicos, vais a coincidir conmigo en que se ha cumplido la profecía de Contreras. José Miguel Contreras dijo: este debate ha sido planificado por la mañana de manera que nadie lo va a poder seguir en directo, muy poca gente, porque solamente es fiesta en la Comunidad de Madrid, pero además la militancia del Partido Socialista, bueno, mayoritariamente es una militancia mayor, no se va a conectar al debate a través de Internet y por lo tanto el resumen del debate lo van a obtener a través del tamiz de los medios de comunicación. ¿Y dónde están posicionados los medios de comunicación? Bueno, no hay que ser muy avispado para darse cuenta por dónde fueron las interpretaciones, desde la derecha hasta los otros medios de comunicación impresos, porque tampoco es que haya ninguno que pueda ocupar el espacio, en fin, ideológicamente a la izquierda, pero todos los grandes medios de comunicación apoyaban a Susana Díaz. Bueno, ayer, momentos de tensión en este debate. Soy una persona profundamente socialista, de izquierda en mi ámbito privado y en la gestión de lo público. Y el primer compromiso que voy a adoptar, si tengo la confianza mayoritaria de los compañeros el próximo domingo, es que si el PSOE no remonta electoralmente, evidentemente yo me marcharé, lo haré sin hacer ruido, sin fracturar el partido, porque el PSOE es mucho más importante que todos los que estamos aquí. Pedro. Bien, yo quería simplemente recordar, el 10 de noviembre de 2014, Susana, en Teletipos sale el titular de que la soberanía es indivisible, pero se puede negociar el término nación. Esto es lo que tú dijiste el 10 de noviembre de 2014. Cuestión distinta. Disculpa, Susana. Cuestión distinta es que ahora ya has cambiado de opinión. A mí me llama muchísimo la atención. Léelo. Vuélvelo a leer. ¿Me permites terminar? Bueno, luego te lo explico. ¿Me permites terminar? Vale. A mí lo que me llama mucho la atención es que aquí estemos hablando de coherencia con una candidata que no ha presentado todavía su proyecto, que lo va a presentar mañana. Pero, en fin, antes del recuento, por favor, Susana, sería lo bueno. Y para volantazo, el que se dio el 1 de octubre como consecuencia de la abstención al Partido Popular de espaldas a los militantes y a los votantes. Así que, bueno, hubo reproches cruzados. Mientras tanto, escuchábamos a Patxi López, que hacía mucho esfuerzo por mantener una cierta unión, aunque también discutió mucho por el tiempo que se otorgaba a cada candidato. Igual que espero que se reconozca que candidatos de la militancia lo somos todos. Espero que nadie me diga a mí cómo que tengo que ser buen militante socialista. Cómo tengo que aguantar y defender en las circunstancias más difíciles nuestros valores, ¿no? Supongo. Estoy respetando el tiempo y no, pero claro, si me van por los dos lados, pues yo tengo que... No, y además soy el único que no me ha pasado, ¿eh? No, pero te ha añadido. Ahora sí. Ha añadido el tiempo que también he añadido antes a Susana, pero Pedro tiene todavía del suyo 13 segundos. No te enfades, anda. Bueno, no me enfado, es que soy así. Sí. No me enfado, es que soy así. Tanto Patxi López como Pedro Sánchez sacaron dotes muy televisivas. Pedro Sánchez en varias ocasiones incluso mostró gráficos a las cámaras, confrontó en el debate, sabiéndose casi presentándose como tertuliano político. Patxi López entró bien al juego, Susana Díaz se mantenía en un plano. Fijaos, el apoyo de los medios de comunicación es muy explícito. Singular es el del periódico El País. No sorprende por cómo se había
en fin, cómo ha nacido todo este debate dentro del Partido Socialista y la posición que ha adoptado el Grupo Prisa, pero llama mucho la atención. El debate del PSOE confronta un pasado de división y rencor, dice hoy el periódico El País en su portada. Tensión en la recta final de las primarias socialistas. Díaz defiende la izquierda útil y sitúa la crisis del partido en las derrotas de Sánchez. Sánchez se aferra a criticar la abstención y dice que si gana pedirá la dimisión de Rajoy. López advierte de que si antes no se produce la unidad del partido, puede desaparecer. Y entonces llevan un editorial en el periódico El País que se llama Pasado frente a futuro. Entonces me dice Emilio Silva, dice, te he pasado un tuit de Julia Otero por privado, míralo, porque ayer Julia Otero publicó un tuit que decía lo que han corrido para colgar ya el editorial de mañana. Escrito estaba desde ayer, vergüenza ajena, Julia Otero. Y en efecto, si leemos el editorial publicado ayer en cuanto terminó el debate, se podría decir, vamos, yo no sé si lo ha escrito Rubalcaba, que es la típica maldad mediática que se lanza en ocasiones como esta. Ya sabéis que Rubalcaba está en el Consejo Editorial del Grupo Prisa y siempre, perdón. En el editorial, y esto es un editorial, ¿no? Y esto es un editorial. Entonces, pero siempre se ha extendido la maldad, esto os lo digo, en los mentideros madrileños, no lo publiquéis ahora por Twitter, que luego me van a caer a mí desde todas las orillas. Pero siempre, digamos que la maldad que se extiende es como esto lo ha escrito Alfredo en el periódico El País. Bueno, yo confío en que en el periódico El País hay una cierta independencia para mantener una cierta distancia con esto y una cierta profesionalidad. Pero si leemos el texto del periódico El País, lo que parece es una absoluta declaración de amor a Susana Díaz. Y lo digo porque, en fin, el texto es bastante explícito, o sea... Bueno, yo creo que, y me da mucha pena, yo he sido toda mi vida lector de ese periódico y hace tiempo que duele, ¿no? Y me he formado con él, incluso me ha dado la capacidad de ser crítico con él, ¿no? El País ha sido un periódico que ha formado, durante mucho tiempo ha formado mucha gente, pero realmente este editorial parece convertir al País en el boletín de una corriente dentro del partido, ¿no? Lo cual es muy triste, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ha significado ese periódico. A mí lo que la palabra, ¿no?, que me llama la atención en todo esto es pasado. Estamos hablando del pasado, de una cosa que se ha evidenciado que sigue existiendo, y es el rencor, que no se van a unir, al menos de momento. O sea, no es el pasado, es el presente, y el presente del Partido Socialista es que está roto. Veremos a ver quién quiere coser, porque como muchos decían por aquí, incluso lo vi en crudo, es decir, hablaban de puñaladas o de coser, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No sé, yo creo que la parte de pasado se tendría que quedar, pues eso, en el pasado, porque estamos hablando de un presente. Y mucha gente se ha decepcionado por eso mismo, porque pensaban que este debate iba a ser de ideas, que este debate iba a ser de la ideología y del rumbo que iba a tomar el Partido Socialista. No de si tú me has hecho esto o me has hecho lo otro. Yo no sé qué pensarán los militantes, pero los votantes no sé si están muy contentos. A mí me parece que el día siguiente va a ser mucho más pragmático. Aquí hay mucha gente que lleva muchos años viviendo de este partido, con su trabajo en este partido, y gane quien gane, aunque no gane el que él ha apoyado o la que él ha apoyado, va a querer mantener su puesto de trabajo. Y al final todas estas predicciones catastrofistas, ¿no?, que se están oyendo hoy por muchos medios de comunicación, en el fondo muchas de esas cosas se apagan cuando la realidad dice tú tienes tanta parte y ahora vamos a repartirnos los despachos, que al final es cuando se van a sentar y los generales, entre comillas, los ganadores y los perdedores en las guerras. Siempre han perdido los soldados, pero los generales siempre llegan al final a algún tipo de acuerdo. El que está ahí, yo creo, bien posicionado, pero igual no de cara a estas primarias, pero sí de cara al Congreso del partido, porque él va a tener la llave de muchísimas cosas, es Patxi López, ¿no? Porque igual ahora su papel es llegar hasta donde vaya, pero él sí que va a decidir en el Congreso un reparto de un montón de cosas. Claro, efectivamente. Bueno, os decía, ayer José Miguel Contreras aquí en el programa nos lanzó, es experto en comunicación política, experto en medios de comunicación, televisión, y nos lanzaba
una advertencia. Y dos, va a ser muy, muy trascendente. Por una vez, lo que digan las tertulias, lo que digan los medios, porque este debate, a diferencia de los grandes debates electorales a los que estamos acostumbrados, va a llegar a la gente más a través de la intermediación periodística y de la opinión pública en general que de acceso directo de los ciudadanos al programa televisivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se introduce un elemento, digamos, desgraciado, entrecomillado, y es que los intereses particulares de cada analista o de cada medio de comunicación van a pesar enormemente en la valoración real de lo que ocurra. Y los intereses particulares de los medios de comunicación y del periódico El País, uno puede intuirlos cuando lee el editorial Pasado frente a futuro. El debate del PSOE sirvió para desmentir tópicos y falsos dilemas, dice el periódico El País. El debate que este lunes mantuvieron los tres candidatos expuso la fragilidad de la mayoría de los argumentos sobre los que Pedro Sánchez y su equipo han intentado construir su campaña de primarias. Frente al argumento de que las primarias enfrentan a candidatos que simpatizan más o menos con la derecha, el debate sirvió para poner de relieve la debilidad de esa tesis. Ni de sus planteamientos ni propuestas en materia económica y social se pudo deducir que el proyecto de Sánchez fuera más nítida y auténticamente de izquierdas que el de los otros dos contendientes. De igual manera, en lo relativo a la cuestión nacional, tanto Susana Díaz como Pachi López pusieron en evidencia la inconsistencia de la tesis sostenida por Pedro Sánchez y sostuvieron la validez de los planteamientos contenidos en la declaración de Granada del PSOE en cuanto a la necesidad de modernizar y actualizar la Constitución en sentido federal. Respecto a la cuestión crucial de la política de alianzas, tanto Díaz como López dejaron clara la necesidad de definir un proyecto con identidad propia, capaz de ganar las elecciones al Partido Popular. Es sin duda una mejor opción que, como propone Sánchez, renunciar a priori a ganar las elecciones y embarcarse en una política de confluencia con otras fuerzas políticas, como Unidos Podemos, basándose en modelos como el portugués que poco o nada tienen que ver con el español. El debate también sirvió para poner de relieve que la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy en octubre pasado fue la consecuencia de las dos derrotas electorales encadenadas por Sánchez y no de un incomprensible deseo de la gestora y el Comité Federal de entregar el poder al PP a cambio de nada, desmontando así otra tesis central de la campaña de Sánchez. Y del mismo modo, el intento de Sánchez de reivindicarse como el candidato de la militancia frente al aparato quedó en evidencia al rechazar Pachi López sumar sus fuerzas a su candidatura. Como señaló además Susana Díaz, el hecho de que dos presidentes tan distintos entre sí como González y Zapatero hayan retirado su apoyo a Sánchez revela la soledad de este, no su capacidad de reconstruir el partido y llevarlo a la victoria. Díaz, por su parte, no cayó en la trampa del debate bronco que Sánchez planteó desde el principio, lo que permitió tanto conocer algunas cualidades del liderazgo de Díaz como, sobre todo, que los militantes del PSOE tuvieran el debate que merecen. Al final, detrás de las inconsistencias, cambios de opinión, argumentos forzados y falsos dilemas que expuso el debate, quedó en evidencia que en estas primarias se confrontan, más allá de las apelaciones emotivas a la militancia, un pasado dominado por las derrotas y las divisiones internas y un futuro dominado por la reconstrucción. Tanto Susana Díaz como Pachi López demostraron querer mirar hacia adelante e incluso poder trabajar juntos el día después, pero como se vio ayer, el proyecto de Pedro Sánchez aspira más a saldar cuentas con un pasado y sus traumas que a mirar al futuro. Periódico El País, editorial. Y dos, va a ser muy, muy trascendente. Por una vez, lo que digan las tertulias, lo que digan los medios, porque este debate, a diferencia de los grandes debates electorales a los que estamos acostumbrados, va a llegar a la gente más a través de la intermediación periodística y de la opinión pública en general que de acceso directo de los ciudadanos al programa televisivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se introduce un elemento, digamos, desgraciado, entrecomillado, y es que los intereses particulares de cada analista o de cada medio de comunicación van a pesar enormemente en la valoración real de lo que ocurra.
además, el periódico El País se puede decir que es referencia para los militantes del Partido Socialista. Por eso, una buena parte de la campaña sucede con prisa, ha sido históricamente así, pero una buena parte de la campaña, los propios candidatos, la están enfocando al periódico El País, ¿no? Que esto merece algún día una reflexión, ¿no? La manera en la que el Partido Socialista delegó, digamos, la proyección intelectual del política, la proyección intelectual del partido a un grupo mediático, ¿no? Las grandes líneas de pensamiento del Partido Socialista de los últimos 20 años las han marcado en los editoriales del periódico El País. Las grandes líneas incluso de pactos con quién o no debía. Los grandes apoyos, por ejemplo, el día de la destitución de Tomás Gómez. Uno de los artículos con encuesta incluida más escalofriantes en términos mediáticos que se publicaron en este país, se publicó el día que Tomás Gómez es sacado, pero incluso con cerrajero, de la Secretaría General del Partido Socialista en Madrid para colocar a Ángel Gabilondo. Y en apenas unas horas, bueno, todo esto sucedió, no recuerdo el relato de tiempo concreto, no quiero por aquí patinar y que luego alguien se agarre de eso, pero en apenas unas horas el periódico El País decía que había mucho más grado de conocimiento y de proximidad con el candidato Ángel Gabilondo que con el candidato Tomás Gómez, cuando la gente todavía no sabía ni qué había pasado. Y de pronto improvisaron una encuesta. Bueno, fue una cosa absolutamente escalofriante. En fin, ese es el editorial del periódico El País, al que se refería precisamente Julio Otero cuando publicaba ese tuit diciendo lo que han corrido para colgar ya el editorial de mañana. Estaba desde ayer. Vergüenza ajena, decía Julio Otero, porque hay una intromisión absoluta, más allá de un análisis, porque se podrá estar o no de acuerdo con Pedro Sánchez, pero plantearlo en estos términos. Bueno, decía Susana Díaz ayer en el debate, si el PSOE no remonta, yo me marcho. Lo dijo en varias ocasiones. Y si el PSOE conmigo no remonta electoralmente, yo me marcharé y lo haré sin hacer ruido, sin fracturar al partido, porque el PSOE es mucho más importante que los tres que estábamos aquí, que por cierto, hace 2 años apoyábamos el mismo proyecto. Con esto, Susana Díaz estaba enviando 2 mensajes. Uno, si no gano, me marcho. Si el PSOE no se recupera, yo me marcho. Es una, en fin, digamos, estaba lanzando un órdago de la misma manera que lo hizo Iglesias en su momento. Es una práctica política. Lo llegó a hacer también Felipe González en el pasado. Es una estrategia, una táctica política relativamente habitual. Pero es que además le estaba enviando un mensaje a Pedro Sánchez. No como tú, que te mantuviste en el partido. Bueno, hay que decir que el declive del Partido Socialista empieza mucho antes de Pedro Sánchez, para ser honestos, ¿no? Y lo digo yo, que he sido profundamente crítico con Pedro Sánchez. Sabéis que en este mismo programa yo creo que tiene un profundo nihilismo. Y que es verdad, cuando dice Susana Díaz, dice, el problema no es el Partido Socialista, el problema lo tienes tú. Pedro Sánchez quiere a Pedro Sánchez. Es más o menos de izquierdas, ese es un debate bastante estéril. Porque unos días se muestra partidario de acercarse hacia Podemos y defiende la coalición a la portuguesa, y al día siguiente está firmando un pacto con Ciudadanos y defendiendo el espacio central de la derecha, porque el pacto con Ciudadanos abarcaba básicamente eso. Ayer, por cierto, reivindicó también precisamente el gobierno de Portugal. Podemos optar por la vía portuguesa o podemos optar por la gran coalición, o podemos unirnos toda la izquierda en torno al Partido Socialista para derrotar a la derecha, o unirnos a la derecha hasta languidecer y ser la tercera fuerza política, que es donde nos ha situado aquellos que defendieron la abstención al Partido Popular. Hay que recordar además que Portugal, por ejemplo, con un gobierno socialista, lo que está haciendo es subir el salario mínimo, lo que está haciendo es apostar por las energías renovables, lo que está haciendo es actualizar las pensiones, bajar los impuestos a los autónomos. Eso es lo que yo quiero para España. Lo que estamos haciendo en Baleares, lo que estamos haciendo en Valencia o en Castilla-La Mancha, por citar 3 ejemplos, es lo mismo que está haciendo Antonio Suárez en Portugal y que yo defiendo para España. Eso es lo que yo defiendo para España, decía.
tanto, Susana Díaz se reclamaba como la representante de la izquierda útil. Aquello que defiende es otra cosa. Seguimos haciendo política de izquierda útil. Y esa es la mayor reivindicación que hago, la credibilidad de que los socialistas hacemos aquello que decimos y cuando hacemos lo que decimos tenemos la confianza de los ciudadanos. Claro, decir, los socialistas hacemos lo que decimos y cuando lo hacemos tenemos la confianza. Y dice, ya, pero ¿y la abstención ante el Partido Popular después del no es no? Así que eso, hubo bastante tensión en torno a este asunto. Pedro Sánchez además venía a decir que Susana Díaz se había derechizado. Era, en fin, los términos que estuvo manejando. Bueno, yo recojo el guante, Susana. Yo creo que Lambán o Chimo Puig o Emiliano García Paje o Guillermo Fernández Vara no se han podemizado como consecuencia de haber pactado gobiernos autonómicos en Aragón, en Extremadura, en Valencia. Tampoco creo que en Sevilla se haya podemizado el alcalde de Sevilla o que incluso tú te hayas derechizado por haber pactado con Ciudadanos, o que incluso Pachi López, cuando intentó quitar al PNV, que estaba intentando romper la convivencia en el conjunto de España, se derechizaba por pactar con el Partido Popular. Yo creo que la base, lo esencial era que nosotros estábamos reivindicando ser la alternativa al Partido Popular y en eso estamos. A mí me hace mucha gracia porque durante estos meses, en el mes de octubre, vi cómo algunos compañeros y compañeras que defendían la abstención decían entonces que no había que acordarse de los militantes que claramente estaban en el no y que había que acordarse de los votantes del Partido Socialista que claramente estaban en la abstención. Claro, luego han pasado los meses, han sido 9 meses de postergación de la celebración de las primarias y hemos visto no 1, 2, 3, sino muchos estudios sociológicos donde de manera abrumadoramente mayoritaria todas las encuestas lo que están diciendo es que los votantes del Partido Socialista se identifican con el proyecto de izquierdas creíble, coherente que nosotros estamos demandando para el Partido Socialista. 627-002-002, 627-002 y 002. Y también un hashtag. Almohadilla, la cafetera, la gran resaca del PSOE. Almohadilla, la cafetera, la gran resaca del PSOE, para comentar el programa. Y en el 627-002-002 hay un WhatsApp donde podéis dejar notas de audio. Buenas tardes, cafetera. Estoy escuchando el debate de estos 3 señores, por llamarle de alguna manera, porque lo del debate hay que entrecomillarlo. ¿Dónde estaban estos 3 señores en el año 2010? Cuando el gobierno de Zapatero nos hizo una reforma laboral. Bueno, ayer todos pusieron en cuestión la reforma laboral. Hablaban de derogarla, reformarla, cambiarla, los 3 candidatos. Claro, pero es que, a ver... La del PP, sí. La credibilidad del Partido Socialista es la que tenían que recuperar ayer. Ayer todos tenían que recuperar su credibilidad primero, porque, a ver, ninguno de ellos viene de nuevas, no es un candidato nuevo que viene, que no sabemos de dónde viene, pero que nos puede ofrecer algo nuevo. No, es que todos ellos tienen una historia detrás. Pedro Sánchez pues fue el elegido por Susana Díaz. Pachi López aparece, pero él no viene de nuevas. Él ha formado parte de esos gobiernos que también tuvieron sus errores, por llamarles error de alguna manera. La credibilidad es lo que estaba en su mano. Y creo que mucha gente no va a volver a votar al Partido Socialista. Muchos exvotantes, al menos en la red social, en Twitter, hablaban de que les había defraudado todavía más, que sí que tenían cierta esperanza en que podía haber algo, pero es que ni siquiera eso. Entonces yo creo que ni siquiera han recuperado esos votos que habían perdido. Los 3 candidatos tienen la mochila llena de mochilas, ¿no? Entonces, yo creo triste es que en el PSOE no haya podido surgir alguien que venga de abajo, de fuera, de un lateral, que no haya pactado ya 25 veces 25 cosas desde 25 ángulos en los despachos, y realmente es esa maquinaria, yo creo, envejecida, que es casi una forma de artrosis política, ¿no?, que le va a impedir avanzar hacia algo nuevo, ¿no? Y en este momento pues hay un sector social muy amplio que está mirando de otra manera, y es muy difícil que esto enganche, por ejemplo, con nuevos votantes, ¿no? ¿Quién de ellos ayer con esa percepción puede conectar con la gente que accede al voto ahora, ¿no?, por ejemplo? Bueno, es que la verdad que a la gente joven
pocas alusiones hubo, por ejemplo, pero... Bueno, Pedro Sánchez habló de Juventudes Socialistas después de aquel incidente en el que los había acusado de haberse convertido casi en una agencia de colocación que puso a las Juventudes Socialistas muy molestas. Ayer sí hizo una alusión hablando de la importancia que tenían para el partido. Sí, pero no lo olvidemos, mucha gente se empieza a ir de este país, jóvenes y no tan jóvenes, prácticamente en esa época en la que el Partido Socialista tiene ese primer error, porque luego también ha tenido un segundo error, parece ser que ha sido la abstención. Bueno, los errores se pagan y yo creo que el Partido Socialista ayer tenía que explicar esa abstención, al menos pues Patxi López y Susana Díaz, que estaban con el aparato, que es el mismo que apoyó esa abstención, tendrían que haberla explicado. A lo mejor si lo hubiesen explicado habría gente que la podría haber entendido, y creo que se tenían que haber explicado muchas cosas, por qué el Partido Socialista ha hecho lo que ha hecho estos últimos años. Y entonces entenderíamos por qué perdieron votos, y también ellos podrían entender a partir de dónde tienen que empezar a trabajar para recuperar esa confianza y esa credibilidad. Mira, dice José Alquebla, dice Susana Díaz, dice que su PSOE será la izquierda útil. Lo que no ha dicho es para quién será útil. Dice, para el PP, para el IBEX. El IBEX tuvo también bastantes menciones. Bueno, y el 15M. Pedro Sánchez comenzó su intervención, habíamos estado hablando precisamente de qué influencia había tenido el 15M en todo este tsunami político que se vive en España, y Pedro Sánchez comenzó la intervención hablando del 15M, de la importancia, con esos guiños, intentándose referir, y dice Graznando, dice, bueno, da que pensar que todos los medios prefieran a Díaz. Esto ya me pone en alerta, algo pasa. Y efectivamente, el debate ahonda en la fractura de los socialistas, dice el periódico ABC. Díaz reprocha a Sánchez sus bandazos y las derrotas electorales, y la abstención en la investidura de Rajoy. Si gano, pediré la dimisión del presidente, dijo el ex líder del PSOE. Pero es verdad, Susana Díaz puso énfasis en las contradicciones de Pedro Sánchez. Antes decías que no pactarías con Podemos, ahora dices que pactarás con Podemos. Antes decías que no expulsarías a Mariano Rajoy, no ha querido apoyar la moción de censura de Podemos. Ahora dice que si gana pedirá la dimisión del presidente. Pero bueno, pedir la dimisión del presidente no es apoyar una moción de censura. Es otro concepto, es otra cosa, diferente, ¿no? Eso lo podía haber hecho ayer perfectamente y haber dicho, desde aquí quiero pedir la dimisión de Mariano Rajoy, ¿no? Eso no aclara realmente si él va a utilizar los votos que tiene en el Parlamento para que haya un cambio de gobierno. Un PSOE irreconciliable, dice el periódico El Mundo. Díaz y Sánchez escenifican sus diferencias y su animadversión en un debate lleno de crispación. López intenta capitalizar la tercera vía y advierte del alto riesgo de fractura en el partido. Patxi López estuvo en esa sintonía durante todas sus intervenciones. Sabes que, a pesar de los momentos complicados que vivimos ahora, el Partido Socialista es la única esperanza que tienen los perdedores de la crisis y de la globalización. Y sabes que tenemos que volver a encarnar esa esperanza de construir un mundo más justo, que no deja a nadie abandonado en la cuneta. Pero no lo vamos a poder hacer si seguimos divididos, si seguimos enfrentándonos entre socialistas. No nos enfrentaremos a la derecha ni a los problemas que tiene la gente. Tampoco lo vamos a poder hacer si no tenemos claro cuál es nuestro sitio en esa izquierda exigente que no representa al IBEX 35, sino a los más humildes. Por eso te pido que el día 21 no vayas a votar contra nadie, sino que votes a favor de la unidad y a favor del proyecto de izquierdas, que será lo único que salvará al Partido Socialista. Ese será. Y entre reproches transcurrió este debate. Más puños que rosas, dice el periódico La Razón en su portada. El debate entre los candidatos por liderar el PSOE no cierra las heridas. Sánchez pierde la oportunidad de sentenciar las primarias. Díaz sale beneficiada al llevar el peso de los ataques y un López solvente recupera terreno, dicen en el periódico La Razón. ¿Por qué me miráis así? No sé, porque... Por el tono. No, porque hay una cierta... hay que leerlo con la interpretación... Hay una teatralización en todo esto. Hay una teatralización, pero hay que leerlo con la interpretación con la que fue escrito. O sea, no, es verdad, a lo mejor no hace falta ni siquiera añadirle mucha interpretación al asunto. Pero está claro es que me hace tanto sentido aquello que decía Contreras. Al final toda la información, pero claro, que el periódico La Razón apoye tan abiertamente a Susana Díaz, yo creo que la perjudica entre la militancia del Partido Socialista. Con respecto a la hora que eligieron para el debate, hay que ver si fue un gol que le metieron por la escuadra a Pedro Sánchez, porque según estamos leyendo, quienes hacen la interpretación no son precisamente sus mejores apoyos,
o si a él también le conviene esta forma de victimización, ¿no? De que el poder más establecido le esté persiguiendo, ¿no? Si él luego puede explotar eso ante la militancia, ¿no? Sí, yo no sé si él habrá hecho ese análisis, pero desde luego esa puede ser una de las consecuencias, que al final se está reforzando la idea de que en realidad quien está contra el sistema es él. Ocurría algo que me explicó Lluís Orriols, el politólogo. Estas primarias se diferencian por el tiempo que estamos viviendo de otras que hemos vivido, por ejemplo las de Josep Borrell con Almunia, en que ahora todo aquello que venga determinado por el aparato ya no es un activo. Incluso en aquella época, que es verdad que se presentó al candidato Borrell y decía, está más cercano a las bases porque tiene que subirse a una silla, mientras Almunia tiene unos auditorios perfectamente preparados, llenos de gente, con el equipo de sonido perfecto, y él en una silla fuera de un auditorio, con un altavoz en la mano y tal, y se le presentó como el candidato anti-establishment. Aquello fue un síntoma, un primer síntoma de la que se venía encima. Pero entonces, el apoyo de Felipe González, por ejemplo, tenía un enorme valor para la militancia. Y ahora el tiempo ha cambiado. El apoyo de las élites es contraproducente. Y esto, por lo menos en términos de percepción, esto lo percibimos todos de forma muy clara, ¿no? No sé si es empírica, pero a mí me da la impresión de que hoy el apoyo de Felipe González o de José Luis Rodríguez Zapatero ya no es un activo para los militantes. Te puede dañar a un candidato, ¿no? Bueno, lo que está claro es que el relato de Pedro Sánchez de yo fui expulsado, bueno, tuve que dimitir por las presiones de los que querían abstenerse ante el Partido Popular, le ha sido eficaz. Y en eso la militancia claramente sintoniza con él, ¿no? Da la impresión. El término militancia es un tanto abstracto. Habría que ver cualitativamente quién es esa militancia, ¿no? Por ejemplo, sería interesante poder saber dentro de esos avalistas y de esas avalistas quiénes son cargos públicos, quiénes están en una concejalía y aspiran a que un día les permitan saltar a un parlamento, a una diputación o a un parlamento regional. Quiero decir, quiénes están mirando hacia el partido desde su carrera política, ¿no? Y quienes realmente van al partido desde sus vidas normales y corrientes y realmente lo que quieren es un partido mejor, independientemente de quién sea el que tenga su nombre puesto en una papeleta, ¿no? Y ahí es donde quizá estas presiones del viejo aparato funcionan mejor, ¿no? Porque realmente son quienes han manejado los hilos de lo institucional y quienes han tenido el poder de ir cooptando y seleccionando quienes accedían realmente a esos puestos de responsabilidad. Aquí a mí se me plantea una duda y es, bueno, hemos visto, ¿no?, que la razón, digamos, bueno, pues que apuesta porque ha ganado Susana Díaz, ¿no? Es bastante claro en ese sentido. Sin embargo, Susana Díaz hizo una alusión en contra de un medio de derechas, como si se intentase quitar un poco esa lacra de yo soy la candidata de derechas, a la que la derecha le gusta o a la que el establishment le gusta, ¿no? Porque, bueno, Pedro Sánchez pues le mencionó un titular que era de un medio de derechas y ella le dijo que a ella no le podían atacar con un medio de derechas. A lo mejor sí que le gusta que no le ataquen, sino que sí que le gusta cuando de un medio de derechas dicen que ella es la mejor candidata. Pero a lo mejor estamos ante un efecto contrario y es que el establishment esté a favor de Susana puede hacerla perder estas primarias. María, Emilio, Fernando, Resistencia, buenos días a todos. Me gustaría hacer mi análisis al debate de ayer del PSOE entre los dos candidatos y el del medio. Empezamos con el del medio. A Patxi López solo le quedaba libre el papel de moderador entre los otros dos candidatos y lo representó de forma magistral, al no meterse en ningún fregado entre Susana y Pedro. Susana Díaz tomó el papel de villano. Ya nadie le sorprende, ni para bien ni para mal. El discurso de Díaz fue el de las palabras vacías. Y para no aburrir a los suyos, de vez en cuando daba un derechazo, nunca mejor dicho, a Pedro, intentando dejar claro que el PSOE está como está, única y exclusivamente por culpa de él. Lo que significa que Susana realmente piensa que somos idiotas, y que Pedro Sánchez, él solito, es el culpable de la situación en la que se encuentra el PSOE. Y finalmente, Pedro Sánchez. Este hizo bien solo una cosa, reivindicarse como la auténtica izquierda en el PSOE, e intentando dejar claro que el PSOE está como está por su giro a la derecha. Pero bien, y cuidado con los peros, como dice Berto, pero su giro a la derecha solo desde el día 1 de octubre, que antes el PSOE estaba todo bien, que mientras él era el candidato a la presidencia del gobierno durante las dos pasadas elecciones, el PSOE era PSOE y mucho PSOE. Sánchez perdió su oportunidad, el resto también. La única forma de ganar el debate era admitiendo que a él, a Sánchez, le prohibieron pactar un gobierno con Podemos, y no tuvo las agallas para decirlo. Sí, había algo de esto
que dice Raúl, Raúl, es verdad, cada uno asumieron el papel casi que estaba previsto que asumieran, ¿no? Y reforzaron esas posiciones. Por eso es difícil ver qué es lo que se debatía ayer, porque efectivamente Susana Díaz todavía no ha presentado su programa, lo presenta hoy. Y allí no se habló mucho de qué partido socialista vamos a tener, un partido socialista jacobino, federalista, va a ser un partido socialista que integra a Podemos, que no lo integre. Y fíjate, después de escuchar el debate, a mí la gran conclusión que me queda es: el Partido Socialista es una organización que en realidad lo que está debatiendo es: ¿mantiene a la generación tapón o deja pasar? Eso tiene riesgos, porque Izquierda Unida asumió el reto de dejar pasar a una generación que estaba llamando, y ha tenido consecuencias para Izquierda Unida. Se ha visto, digamos, no voy a decir difuminada, pero se ha visto integrada en otra organización con Podemos, y la permanente acusación de que Podemos lo que quiere es absorberla. Entonces, el Partido Socialista vive con temor esa posibilidad. Acercarse hacia un partido como Podemos, que además es muy hostil en los planteamientos cuando se intenta aproximar al Partido Socialista, pero no deja de ser la generación de votantes. Muchos de los miembros de Podemos son los hijos del Partido Socialista. Y a mí me daba la impresión que aquí había un gran debate que estaba más allá de las ideas, más allá del federalismo, más allá de la posición con Cataluña, o de si somos de izquierdas o portugueses. Más allá de todo eso, el debate es: cedemos poder a los que llegan desde abajo diciendo quiero coger un poco de poder, quiero una cuota de poder. Han tenido una oportunidad, dar una cuota de poder. El siguiente paso puede ser que les desplacen del todo. Y en esto conviene estar despierto, ¿no? Pero esto pasa en todas las organizaciones, no solo en las políticas. Hay varias luchas dentro, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es por el relato. Evidentemente, este empeño de Zapatero cuando habla de la historia del partido, de los que respetan la historia del partido, es que no haya una quiebra en ese relato de lo que ha significado o de lo que el PSOE ha creado como relato propio de su significado en la historia reciente de España, ¿no? Con sus gobiernos y con sus medidas políticas. Pero también el hecho de que no emerjan otras posibilidades quiere decir, por ejemplo, que este PSOE con tantas puertas giratorias se va a terminar o no se va a terminar. Que son muchas cosas que han producido ese desgaste, porque en el fondo lo que se ha generado en los últimos años es la visibilidad de una connivencia entre algunos sectores de las élites del partido, de su oligarquía, con el poder económico, ¿no? Incluso hasta no dudar de pensar en una gran coalición a la alemana si eso beneficiaba a las grandes corporaciones españolas. Pero con respecto a la actitud de Susana Díaz, ¿alguien duda de que si los votos de Podemos en el Parlamento andaluz hubieran sido imprescindibles para que fuera presidenta, no los habría aceptado? No, sin ninguna duda, absolutamente, sin ninguna duda. Pero, en fin, este es el reto que tiene el Partido Socialista por delante. Es una situación compleja. El próximo fin de semana se va a celebrar esas primarias dentro del Partido Socialista y veremos a ver qué ocurre después, porque la gran pregunta es: ¿qué pasará con el Partido Socialista el día después? Va a depender mucho de quién gane. ¿Hay un riesgo real de escisión? ¿Está eso sobre la mesa o quizá estamos asistiendo a una cierta teatralización derivada de la tensión que provocan siempre unas primarias? Lo hemos visto en otros partidos políticos, incluso dentro del Partido Socialista, y luego las aguas vuelven un poco a su cauce. No lo sabemos en realidad. Da la impresión de que la situación es verdaderamente tensa. Pero hay muchos otros temas de los que tenemos que hablar que no están derivados del debate interno que se vive en el PSOE y sobre los que queremos reflexionar y detenernos, aunque sea un rato en el programa, porque sabéis que nos gusta alejarnos en cierta forma de la agenda setting. Y estos días hemos leído noticias sobre el abuso de las compañías eléctricas. Dos noticias. La primera dice que Andalucía va a limitar a 1,6 millones la multa a Endesa de 800 millones por sobrefacturar la luz. Y Endesa solo devuelve 22 millones de los 400 millones facturados en exceso en la comunidad andaluza. El aumento de la potencia afectó a más de 400.000 andaluces. Y la segunda noticia dice que Anticorrupción acusa a Iberdrola de ganar 20 millones al manipular el precio de la luz. Y que el fiscal lleva ante un tribunal penal a la eléctrica por obtener un lucro ilícito. Queremos hablar de esto porque hay dos agendas. Una es la agenda setting, el foco donde ponen el interés los grandes medios de comunicación. Pero otra muy diferente es la agenda de la cafetera, donde los ciudadanos
quieren que nosotros miremos. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y Facua ha pedido su personación como acusación popular en el caso contra Iberdrola en la Audiencia Nacional, y por eso teníamos mucho interés hoy en hablar con Rubén Sánchez, activista, periodista, dice idealista, indignado. Rubén Sánchez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas. Oye, Rubén, ¿todas las compañías eléctricas nos engañan? Nosotros no nos fiamos de ninguna. Yo creo que la inmensa mayoría de los consumidores tampoco. De entrada, sí podríamos afirmar que todas las grandes compañías eléctricas nos engañan desde el momento en el que todas nos visitan a casa con un comercial que se inventa en una oferta más barata que nos puede mejorar la vida, y cuando firmamos lo que nos encontramos es que nos suben el precio. Es decir, directamente nos están tomando el pelo, y es un fraude clarísimo que llevamos años denunciando, en el que ya se ha aplicado alguna pequeña sanción por parte de la Comisión de Competencia, pero en la que todavía quizás deberíamos ser muchos más los consumidores que denunciáramos esas mentiras de los comerciales. Eso sería, digamos, el fraude del menudeo de las compañías eléctricas, el fraude puerta a puerta, como decía, consumidor a consumidor. Tienen que conseguir convencer o engañar a la gente uno a uno. Pero luego está el fraude masivo de la manipulación al alza de las tarifas. Es lo que acaba la Fiscalía Anticorrupción de denunciar en la Audiencia Nacional, coincidiendo con el criterio que nosotros planteamos hace un año y medio, cuando decíamos que si habían pillado a Iberdrola paralizando centrales hidráulicas para que se encareciera la tarifa, y Competencia le puso una multa de 25 millones de euros, eso encajaba en un tipo delictivo que hay en nuestro Código Penal que se llama delito contra el mercado y contra los consumidores. Nos dan la razón, y ahora, bueno, en la Audiencia Nacional se está viendo este caso, concretamente en el Juzgado Central de Instrucción número 2, en el que hemos pedido nuestra personación como acusación popular. Sí, porque fue en diciembre del año 2015, Facua solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si Iberdrola había cometido el delito del que ahora le está acusando Anticorrupción, y por eso habéis pedido personaros como acusación popular en este caso contra Iberdrola en la Audiencia Nacional. Pero estamos observando por qué en algunos casos, vemos esta noticia también, Andalucía limita a 1,6 millones la multa de Endesa de 800 millones por sobrefacturar la luz. ¿Por qué en un caso actúa la Fiscalía Anticorrupción y en otro la Junta? Pues sí, bueno, las administraciones que tienen competencias deben actuar siempre. Si se entiende que se está produciendo una práctica fraudulenta, aquí pueden actuar las autoridades de protección, y por otro lado también pueden intervenir desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en función del tipo de caso. La Junta de Andalucía actuó ante un fraude, podríamos decir que a regañadientes, porque ha habido un expediente instruido por un funcionario que acaba yendo a la calle, que realmente ha denunciado presiones de la Junta por reducir, por minimizar la multa a imponer a Endesa, y efectivamente al final hay una microsanción. A los consumidores nos puede sonar muy alto eso de 1 millón, 10 millones, 40 millones de euros, pero al final es cata minuta cuando hablamos de fraudes de cientos de millones de euros. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Andalucía? Pues que efectivamente se pone una pequeña multa por un fraude masivo de cientos de millones, en el que a la gente no le van a devolver el dinero como corresponde, no se va a enmendar la irregularidad cometida, y esto es lo que ocurre siempre con Andalucía y con el resto de administraciones. Nunca el fraude alcanza generalmente ni de lejos la multa que se acaba imponiendo, con lo cual merece la pena.
la multa de alguna manera es un pequeño peaje que pagan las empresas a cambio de disfrutar con impunidad casi absoluta de la posibilidad de engañarnos, de manipular precios, de pactar tarifas, etcétera, etcétera. ¿Somos una sociedad muy sumisa a la hora de exigir derechos? Bueno, yo creo que cada vez somos más críticos y más combativos y cada vez salimos más a la calle a batallar ante abusos. Quizás los fraudes a los consumidores, que son los que afectan tanto a nuestra economía, deberían propiciar que estuviéramos más en las calles. Salimos a veces a combatir determinadas prácticas y no pensamos en la que nos afecta al bolsillo, en la que puede representar que estemos pagando el doble por un servicio, que nos hayan subido el doble el precio de un servicio en X años, por ejemplo, y eso ha ocurrido con la electricidad o ha ocurrido con determinados servicios de telecomunicaciones, ha podido ocurrir con la banca cuando con la cláusula suelo encarecían sobremanera nuestras hipotecas y por desgracia ha habido pocas manifestaciones en la calle ante eso, aunque no quiere decir que no hayamos batallado los consumidores porque hay multitud de acciones, denuncias ante las administraciones, demandas judiciales. Nosotros en el caso Iberdrola estamos en los tribunales, hay otras causas, hay otras prácticas fraudulentas en las que también estamos batallando a todos los niveles. Ojalá no hiciera falta ir a tribunales, ojalá los gobiernos cumplieran con su obligación, controlaran el mercado, paralizaran los fraudes eléctricos, telefónicos, bancarios, pero el problema es que da la sensación de que quien manda son las grandes compañías, las grandes empresas, que de alguna manera están ordenando a los políticos que nos gobiernan que no las toquen, que les perdonen los abusos, que les perdonen esos fraudes, y son fraudes multimillonarios. Mira, dice Miguel Chía ahora en Internet, dice, el fraude de las compañías eléctricas es siempre con el consentimiento del gobierno de turno. Y esta sensación sí nos da, ¿hasta qué punto nos defienden las instituciones? Porque da una impresión de una extraña sumisión, ¿no? Vemos después casos como el de los motores Volkswagen en Estados Unidos, donde el gobierno federal ha actuado directamente contra ellos con sanciones enormes, y aquí miramos para otro lado, adaptamos la ley para acomodar el fraude. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, de hecho, lo primero que hizo el ministro Soria, el ministro offshore, cuando salta el fraude Volkswagen, es ponerse de rodillas y decirles que les va a dar más dinero en subvenciones, que por favor no recorten inversiones previstas en España, que pese al fraude multimillonario, aquí está el gobierno para regalarle el dinero de todos los españoles. Después de Soria, ha habido más ministros competentes o incompetentes, más bien, en materia de industria, que ninguno se ha atrevido a alzar la voz contra Volkswagen. Todavía ningún ministro en España ha dicho públicamente hay que pagar indemnizaciones a los 700.000 afectados por el fraude masivo. Les da miedo no solamente abrir expedientes sancionadores, sino incluso abrir la boca contra estas grandes multinacionales, y el caso Volkswagen todavía casi que puede pillar de lejos, porque es una multinacional alemana, que es cierto que tiene fábricas en España, y eso es lo que de alguna manera puede dar miedo a nuestros políticos, que cierren las fábricas, que jueguen a ese chantaje, pero luego hay empresas netamente españolas en las que casi podríamos decir que es que se gobierna para ellas, porque la regulación eléctrica en nuestro país parece que quien la diseña, quien la escribe, son los señores del oligopolio eléctrico, no los políticos que gobiernan. Ellos casi que están al dictado, haciendo lo que ellas les ordenan. Rubén Sánchez, Facua, te agradezco muchísimo, Rubén, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. A ti, como siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Just need to be on my own. Just need to be on my own. I sick and tired. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Además, esta noche se han incorporado numerosos mecenas y tenemos que darles las gracias porque Adrián, José, Juan Ángel, Araitz, muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias porque hacéis posible este proyecto, hacéis posible que otras personas puedan escucharlo, y tanto a vosotros que os incorporáis y que nos delegáis esta confianza, como a todos el resto de los mecenas, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por hacer posible este proyecto que nos permite además un margen de libertad
para ser críticos con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Bueno, y sabéis que parte de la filosofía de este programa consiste no solamente en la participación de los oyentes, sino también en la participación directa en las líneas informativas y las noticias que deben ser destacadas, para lo que abrimos este espacio de la Agenda Cafetera, en la que vosotros vais enviando noticias sobre las que nos pedís atención, que María ha estado recogiendo a lo largo del programa, mientras vosotros las enviabais a través de ese hashtag #La Cafetera, la gran resaca del PSOE, María. Sí, empezamos con una que nos envía Álvaro Redondo, y es que el número 2 de Interior ha participado en un homenaje a los caídos franquistas. José Antonio Nieto acudió el sábado a Dos Torres, en Córdoba, para presenciar un acto de jura de bandera que acabó con una ofrenda floral en la Cruz de los Caídos. También estuvo presente el subdelegado del Gobierno y varios altos cargos del Ejército del Aire. EH Bildu y Partido Socialista presentan sendas preguntas parlamentarias para que el Gobierno explique este asunto. Público.es es el que publica esta información y dice: en el impoluto despacho del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se acumulan las polémicas. Tras verse involucrado en el presunto chivatazo a Ignacio González por la operación Lezo, el número 2 de Interior deberá explicar ahora su participación en un acto que se considera patriótico, entre comillas, realizado en Dos Torres, en Córdoba, como decimos, que incluyó, como decimos, una ofrenda floral en la Cruz de los Caídos franquistas que aún pervive en ese pueblo, a pesar siempre de la Ley de Memoria Histórica. Entre los asistentes, además, se encontraban algunos responsables del Ejército del Aire, como el general de división Pablo José Castillo Bretón, director de enseñanza del mando personal de esa fuerza, y también estaba, como decimos, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo. No sé qué opinión te merece todo esto, Emilio. Bueno, es una vez más en la que vemos que hay una doble moral en el Estado, ¿no? Que si esto ocurriera con otro tipo de víctimas o de victimarios, pues causaría no solo revuelo, sino acciones judiciales. Y aquí seguimos viendo como el PP pues se mantiene con cierto cordón umbilical, ¿no? Con los residuos de la dictadura, lo cual pues define muy bien la falta de cultura, de una verdadera cultura democrática consolidada dentro de ese partido, que en ese caso no haría ningún acto similar, ¿no? Y luego es muy triste el vínculo ese de, bueno, esa idea que a la izquierda le cuesta mucho gestionar mentalmente, de la patria y del patriotismo, ¿no? Que al final está vinculado sobre Dios, patria, rey, que es una especie de vieja gloria decimonónica, ¿no? Cuando lo que realmente en estos tiempos tiene que definir a una patria y su patriotismo, incluso a una nación, debería ser fundada sobre una conquista de derechos, ¿no? Y aquí precisamente lo que se está reivindicando es un régimen que lo que hizo es segregar derechos y que mucha gente no los tuviera. Pues también sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, bueno, pues nos envía otra información José Francisco Dolz, y es que 51 calles de Valencia dejarán de tener nombres franquistas. De prosperar la propuesta que se ha presentado, como así se ha previsto que suceda, se aprobará el viernes en la Junta de Gobierno local, aquí, como decimos, allí en Valencia, y según ha informado la concejala de Patrimonio Cultural, Gloria Tello, el estudio realizado por el área de Historia de la Universidad de Valencia ha concluido que los nombres de 51 calles, como decimos, de la ciudad chocan con el artículo 15 de la mencionada Ley de Memoria Histórica por sus connotaciones con el régimen franquista, motivo por el que se propone su cambio. Así que estaremos también a la espera de este cumplimiento de Ley de Memoria Histórica todavía. Y Charo Chamizo y Ángel Trianero nos han enviado una información que vuelve a la palestra, y es que los estibadores irán a la huelga a partir del 24 de mayo si no se garantiza el empleo. Esta información la publicaba Infolibre, y es que la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar confirmó que convocará a los estibadores a la huelga a partir del próximo 24 de mayo si el Gobierno mantiene el nuevo Real Decreto de Ley aprobado en Consejo de Ministros y si no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad de la estiba. Esto lo informaba Europa Press y lo ha recogido Infolibre, y es que Antolín Goya, que es el portavoz de esta coordinadora, afirmó que la actitud del Gobierno está dejando mucho que desear, pues lleva 4 meses diciendo que la multa sobre España es inminente y esta no ha llegado. También entienden que con la última modificación del modelo de estiba español se demuestra que había más de una forma jurídica para resolver este asunto. Por lo tanto, según el coordinador, se pone de manifiesto que había tiempo suficiente para poder abordar una negociación y haber buscado
una solución y cumplir con Europa sin que esto fuera un conflicto en los puertos y sin que, dice, se tenga que destruir el empleo en la manera que plantea el gobierno. Con lo cual vemos cómo este tema vuelve un poco a la agenda, al menos a la agenda cafetera, que es en la que estamos ahora. Y terminamos con una información que habréis visto desde esta noche y sigue siendo ahora trending topic, que es el periodista Javier Valdez, que es un periodista mexicano que ha sido asesinado. Nos lo enviabais a Alma, La Lora se va, Tribilingo, La Chimol, Dani C. Y me quedo con un hilo que nos ha enviado Tribilingo, y es un hilo de el hermano de Ibai Arvide, que ha estado aquí muchas veces en la cafetera, que es Rodrigo Hernández, y es un periodista que está precisamente allí en México. Entonces, simplemente os voy a relatar lo que él dice en una serie de hilos que prácticamente es un artículo. Dice: asesinan a Javier Valdez, uno de los mejores periodistas de México, un país donde ya no se puede informar ni vivir. Es un horror. Vamos a ser sinceros, en México ya no se puede informar. Aquí desaparecen y asesinan a cualquiera, no solo a periodistas. Hay una impunidad total. Los periódicos no pueden entrar en muchas zonas controladas por el narco. Los periodistas locales son héroes que se juegan la vida. Javier Valdez contaba lo que sucede en su estado Sinaloa. Hablaba de las verdaderas víctimas en esta masacre. Hoy él es una de esas víctimas. Saldremos a protestar, lloraremos e informaremos, pero esto no va a cambiar así. El narco controla a México, empezando por su economía. 6 periodistas han sido asesinados este año en 2016, 126 periodistas desde el 2000, 30.000 desaparecidos, 186.000 homicidios. Son cifras oficiales, así que imaginen las reales. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Hola, amigo. Hola, amigo. Vaya tontería. Quizá deba ponerte nombre. Pero no tiene sentido. Solo estás en mi cabeza. No tenemos que olvidarlo. Mierda. Está volviendo a pasar. Estoy hablando con alguien imaginario. Lo que voy a contarte es alto secreto. Una conspiración más grande que todos nosotros. Existe un poderoso grupo de personas ahí fuera que de manera secreta dirigen el mundo. Estoy hablando de los tíos que nadie conoce, de los tíos que son invisibles. El 1% del 1%. Los tíos que juegan a ser Dios sin permiso. Y ahora creo que me están siguiendo. Bueno, sobre el caso de Javier Valdez hay una periodista que vivió bastantes años en España como corresponsal de la revista Proceso, que es San Juana Martínez, que hablaba hoy, repetía esta noche una frase que él solía decirle, que es: la muerte la traemos al lado, morra, y hoy le ha tocado a él. El ejercicio del periodismo en México realmente es de los países donde tiene más alto riesgo. Yo conozco a través de San Juana, esta mujer ha investigado casos de pederastia en la iglesia, que es decir, gente que se la está jugando permanentemente porque, como decía él, llevan la muerte pegada en la espalda y hay muy poca atención, ¿no?, desde la política, como vemos siempre, hacia dónde miran nuestras clases políticas, ¿no?, con respecto a las violaciones de derechos humanos o a este tipo de asesinatos, y quizá podíamos saltar telefónicamente allí en algún momento para hablar de, pues igual con ella, pero de la situación de este periodismo de riesgo, ¿no?, que son sitios donde la gente vive al límite. Y luego quería comentar otra cosa sobre las eléctricas, que muchas veces se quedan en algo abstracto, ¿no?, pero hay muchas víctimas de la pobreza energética en nuestra sociedad y es terrible cómo esas familias se comportan, ¿no? Hay estudios de cómo van prescindiendo primero del wifi de su casa, lo que desconecta a sus hijos, digamos, desde un entorno educativo donde pueden encontrar información, hasta los desconectan de cierto entorno social. Luego van cambiando sus hábitos de higiene, porque bueno, pues pasan a ducharse cada vez menos tiempo, desconectan la calefacción, es decir, eso es el invierno en muchas miles de familias, y acaban comiendo, y eso es muy triste
se vive en muchos bancos de alimentos, ¿no? La gente que acaba pidiendo comidas precocinadas, ¿no? Porque tiene los recursos para encender un minuto su microondas y no tiene dinero para hacer un cocido o cocinar algo que esté 1 hora en un fuego, ¿no? Y detrás de todo este robo, o sea, no está solo el robo, sino está el maltrato a miles de personas que mientras nos están robando, esas mismas empresas están condenando a esa espiral de pobreza y de pérdida de calidad de vida a otros miles de familias, ¿no? Lo cual habla de esa inhumanidad de estas compañías, ¿no? Y hablar de que tanto de Venezuela no es casualidad y es perjudicial para tratar otros temas. Yo creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme y creo que todo ese tiempo que estamos informando sobre Venezuela, que no es baladí, que si se quiere informar hay que informarlo, creo que estamos también mintiendo sobre México, sobre otras cuestiones, como por ejemplo la de España, en el país en el que vivimos, en el que hay pobreza energética y muchos problemas que mientras estamos hablando de una cosa en casos excesivos, en ciertos casos excesivos, nos estamos olvidando otras que no son menos importantes. ¿México es menos importante que Venezuela? Yo creo que aquí se evidencia la responsabilidad que tenemos con las víctimas de todo tipo, porque si defendemos la democracia, si defendemos la paz, tiene que ser en todo tipo de cuestiones y creo que los medios tenemos una responsabilidad real. A mí me impactó mucho una de las entrevistas de Jordi Évole, creo que era en la patronal eléctrica, que uno de los representantes hablaba de la luz y de lo que la gente paga de la luz como, claro, decía, lo equiparaba a cualquier otro producto, e incluso un producto de cierto lujo, ¿no? Decía, si la gente que se lo quite de otras cosas. Primero, eso supone una ceguera absoluta de la situación real de muchos ciudadanos, una ceguera total, que viene determinada seguramente de que vive en un mundo totalmente paralelo, ¿no? Al margen de esto. Pero además venía a compararlo con cosas que no tienen absolutamente nada que ver, entre otras cosas porque la luz no es un objeto de lujo, es una necesidad de primer orden, la electricidad, ¿no? Y entonces venía a decir como, bueno ya, pero es que calentarse, pues claro, tendrán que pagarlo, no lo vamos a pagar los demás. Y te das cuenta de lo poco en realidad que ha evolucionado el ser humano y por lo tanto de lo importante que es defender lo público, lo institucional, la intermediación de un Estado que equilibre esa mano invisible de algunas personas que terminan convirtiéndolo todo en una cuestión de elección, ¿no? No, es que esto lo pueden elegir. No, perdone. Usted no elige si come o no come. De la misma manera que no puede elegir si en esta sociedad del siglo XXI, que tanto presume, ¿no? Ya porque además los mismos que llevan la banderita del patriotismo, que tanto presume de solidaria, de desarrollada, no puede consentir que alguien no pueda cocinar en su casa o no pueda ponerle una bombilla a un crío para que estudie. Es absolutamente inadmisible, ¿no? Y ver a mí me llamó muchísimo la atención, ver esa frialdad que el hombre miraba y decía, bueno, es que no es exactamente así, es que lo tendrán que pagar. Me resultó verdaderamente impúdico, ¿no? Porque era tan transparente. Vivimos en una sociedad donde mucha gente se avergüenza de mostrar la pobreza, ¿no? Y eso es una ventaja que tienen todas estas compañías, porque a la gente le cuesta decir todo lo que esconde tras las puertas de su casa, porque es una forma de reconocer una especie de fracaso vital, ¿no? Pero yo sé institutos donde hay listas en los bares de los institutos donde hay niños que cuando salen al recreo van a la barra y alguien les da un bocadillo que no les cuesta nada y quizá va a ser su principal comida del día. Y eso pasa en silencio porque no se eleva a ninguna institución pública, ¿no? Pero es una realidad que hay un sector social que mira para otro lado, otro que no tiene ningún complejo en beneficiarse de pisotear a estas personas, ¿no? Solo hay que ver las eléctricas, lo que nos están robando directamente de lo que acabamos de hablar con Rubén, lo que nos roban, lo que nos limitan con las leyes para tener, por ejemplo, energía solar a la que tendríamos disposición, cómo utilizan recursos como el viento. Nadie es dueño del viento, es de todos. Y cómo están utilizando ese viento para que sea un vendaval contra familias que se estampan contra su vida diaria, ¿no? Y es algo que la política tiene que intervenir ahí, porque no puede ser que haya un subsuelo bajo el que una parte de la ciudadanía tenga que estar
resistiendo como si viviera casi en una situación bélica, donde no tiene los servicios básicos, ¿no?, que son sobrantes en esta sociedad. Bueno, pero es que eso es lo que pasa cuando comercializas con un bien básico, ¿no? Ya lo hemos visto incluso que intentaron hacer negocios y de cierta manera los consiguieron con el canal Isabel II. Como hemos dicho aquí alguna vez, que lo ha dicho Fernando, puede que lo próximo pues sea también privatizar el agua, todo. No, haya hasta un impuesto al sol. Entonces, bueno, el capitalismo salvaje pues acabará haciendo eso, pero la gente no va a poder con eso. Lo que decías de los colegios, yo no es la primera vez que oigo que hay niños que tienen que ir y que la comida que tienen en el colegio es prácticamente la única comida que tienen. Y eso lo ven los profesores, y eso lo sufren los profesores. Y parece que no pasa nada porque al final la gente que está fuera del sistema al final se intenta sostener en gente que se deja la piel para que ellos puedan estar sostenidos. Pero el gobierno tiene esa responsabilidad, y el problema también es que se ha hablado de populismo cuando hemos hablado de pobreza energética, se ha hablado de populismo cuando se han defendido ciertas cuestiones y se han dejado de lado porque eran populismo. Bueno, pues en el momento en que solamente haya una persona que sufra pobreza energética es que el sistema no está funcionando. Bueno, pues eso es de lo que debería haber hablado ayer el Partido Socialista. Ese es el gran debate de la socialdemocracia. El capitalismo no puede actuar incontroladamente, porque si el capitalismo actúa de forma incontrolada, entonces los derechos, las conquistas desaparecen, y no se puede permanentemente estar tapando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y no se puede estar permanentemente mirando hacia otro lado. En este país están ocurriendo cosas, en este mundo están ocurriendo cosas muy graves, y se necesita el poder de los ciudadanos y la organización de los ciudadanos. Y la única manera que conocemos a día de hoy eficaz es la política, la democracia, para limitar y proteger esos derechos. Por lo tanto, el reto es enorme. Y mientras en el Partido Socialista están debatiendo si Pedro Sánchez es más o menos contradictorio, si Susana Díaz representa o no a los valores tradicionales del socialismo del año 74, o si Pachi López es un mediador de parejas deshechas, no se abordan los verdaderos y reales problemas de los ciudadanos, que no son los problemas que luego nos colocan en la portada de los periódicos. Son problemas que precisamente están siendo sepultados bajo páginas y portadas dedicados a asuntos absolutamente superficiales, ¿no? Bueno, esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida.
así nos vamos a marchar nosotros. Mañana volvemos en este programa La Cafetera, que se ha convertido en un gran punto de encuentro, en una gigantesca asamblea de ciudadana, de oyentes, de amigos, de familiares, convocados a través de las redes sociales y que cada mañana conversan, discuten sobre las posibles soluciones que puede presentarse ante nosotros un tiempo tan convulso, tan cambiante, tan agitado. Ángel Trianero, José Viruez, Juan Casamayor, Ara Levántate y Piensa, Sant Johnny, Iván Alonso, Don Eleuterio, Colet, Argan, Pipo, tantos y tantas amigas que nos ayudan cada día a sacar este proyecto adelante. Jodelepe, Mamen Páez, Javier Cascales, José David, Belisa, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y a todos los demás. Hay muchísima gente para mencionar. Bueno, os dejamos, os emplazamos a que os conectéis ahora con Carne Cruda. Hoy tienen un programa muy interesante. Cada vez que compramos algún producto, apoyamos una forma de producción y activamos una cadena de abastecimiento. Entrevistan a Brenda Chávez. Ha publicado un libro que se llama Tu consumo puede cambiar el mundo, el poder de tus elecciones responsables, conscientes y críticas. Muy conectado con lo que estábamos hablando. Así que os dejamos con Carne Cruda y mañana volvemos. Un abrazo muy especial. Si estás escuchando... Adiós, Emilio, María. Hasta mañana. Adiós a todos. Hasta mañana. Si estás escuchando esto, eres la resistencia allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No estás sola. Estás en tu casa.